Ustedes están viendo en pantalla el reporte de experiencias sobre el uso de Moodle como sujeto de aprendizaje. A partir de la transformación que un alumno va llevando a cabo cuando poco a poco va utilizando la plataforma de entorno virtual de aprendizaje. La presentación elaborada por Víctor Manuel Beltrán Morales. Como punto de partida de la presentación, aparecen a continuación las características de Moodle. Es considerado un sistema para el manejo del aprendizaje en línea gratuito. Además, presenta una interfase moderna que repercute en el fácil uso de las diferentes funciones o bien operaciones que se presentan en la plataforma. El tablero lo puedes personalizar de acuerdo a tus intereses y las actividades y herramientas son de carácter colaborativo. Tú puedes ir con Moodle trabajando los diferentes actividades en función de un seguimiento que le puedes dar a través de un programa basado en un calendario, así como también gestionar de una manera conveniente archivos en una parte reservada para ti. Otra de las cosas que tú puedes ver de las características de Moodle y que toman mucha ventaja es que pues presenta un editor de texto simple e intuitivo. Tú puedes recibir notificaciones. Se puede como usuario monitorear el progreso que se tiene en las diferentes actividades, así como también actividades y herramientas de carácter colaborativo que tú puedes emplear para el aprendizaje entre varias personas. Y bueno, nosotros estamos aquí para poder trabajar las diferentes oportunidades que nos da. Eh, Partiendo también de que el alumno, antes del proceso de transformación, es decir, antes de utilizar una plataforma de entornos virtuales, pues parte de recibir indicaciones, no presenta una iniciativa propia, no es participativo, tampoco utiliza mucho la imaginación y por supuesto, pocas veces revela un pensamiento reflexivo. No tiene estrategias de aprendizaje significativo y depende mucho de lo que docente lleve a cabo en el proceso educativo. Además, nosotros podemos decir que para que el alumno lleve a cabo un proceso de transformación pasa por varias etapas. La etapa número 1, en donde se pueden definir las necesidades según el problema que tú vas a solucionar. Y entonces aquí la pregunta que debe uno pues responder es ¿qué problema estoy tratando de resolver? Para que de esta manera se pueda tener una visión efectiva de lo que representa pues realmente la necesidad o el problema que tú vas a solucionar con la información. Cabe resaltar también que la etapa 2 es cuando tú defines qué estrategia vas a utilizar para buscar la información. Es decir, vas a responder a la pregunta, ¿dónde debo buscar la información? Y aquí, por eso aparecen fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, bases de datos, en donde tú pues vas a elegir cuál es la mejor fuente o dónde puedes tú localizar la información. La etapa número 3, pues es ahí donde tú vas a hacer la localización y acceso. Es decir, eh, ya que tienes tú las fuentes de información, pues vas a iniciar la búsqueda de esa información y para eso vas a tener estrategias de carácter general y de carácter especializado en un campo en específico y que vaya acorde a la necesidad de tu información según el problema que tú quieras solucionar. Pueden ser bibliotecas, centros de información, centros documentales, bibliotecas, bases de datos, redes sociales que puedas emplear como elementos principales para iniciar esa búsqueda general o esa búsqueda especializada. La etapa número 4 es cuando ya tienes localizada esa información y la tienes ya sea virtualmente en acceso o
de una manera presencial en tus manos, pues hay que llevar a cabo una evaluación crítica para determinar si el contenido que se presenta en esas fuentes es confiable, auténtica o de calidad, según los requerimientos que te van a permitir solucionar el problema. Sí, ya tienes toda la información, tienes videos, tienes artículos, tienes incluso tesis o investigaciones en sus informes que te van a permitir pues determinar que ya cuentas con una cantidad razonable de información, pero bueno, ya tienes la información, ya la localizaste, ya sabes que está virtualmente en algún lado o presencialmente en tal lugar. Sin embargo, tú tienes que tener un motivo para poder organizar esa información, darle una estructura que te permita de alguna manera relacionarla, ¿verdad? Según las características del problema que tú vas a solucionar. Entonces, tus fuentes van a tener que responder a una pregunta: ¿cómo puedo organizar la información relevante que proviene de múltiples fuentes de una manera eficaz? Y para esto debes tener una estructura que te permita organizar la información. En la etapa número 6 tiene que ver con que ya tengo organizada la información, ya sé qué estructura lleva, de lo particular a lo general, en dónde se encuentran las posibles soluciones a mi problema. Entonces ahora sí, debo emplear esa información. ¿Cómo la debo de emplear? ¿Cómo la debo de compartir? Y a su vez, ¿cómo debo de distribuirla para que se convierta esta información en un elemento, en un recurso adicional para otras personas? Y también, ¿qué herramientas debo utilizar para compartir y distribuir dicha información para con aquellos interesados? El usuario, recursos y actividades. Nosotros en la plataforma Moodle tenemos acceso a varios recursos. ¿Qué son los recursos? Bueno, los recursos son elementos que contienen información que puede ser leída, vista, bajada de la red o usada de alguna forma para extraer información de ella. Entre los recursos que tenemos son páginas de texto plano, fragmentos de HTML, archivos cargados en el servidor, material multimedia, enlaces web, páginas web, glosarios, consultas, lecciones y encuestas. Son de los diferentes recursos que nosotros podemos utilizar y que se pueden de alguna manera organizar en la plataforma que estamos nosotros de alguna manera interesados en esta presentación, que es Moodle. Ahora dices, bueno, ¿qué actividades puedo llevar a cabo en Moodle? Las actividades son elementos que sugieren que como usuario que tú eres de la plataforma, lleves a cabo de acuerdo a los recursos que tú ya has utilizado y que se encuentran disponibles precisamente en la plataforma. Entonces, esas actividades se traducen en tareas, la solución de cuestionarios, la elaboración de wikis, el participar en un taller, el realizar encuestas, el tener comunicación interactiva a través de foros y mensajes y, por supuesto, por medio del chat. Diferencias de la educación virtual y presencial. Una vez que ya vimos qué actividades puede llevar a cabo el alumno y cuáles son los recursos que primordialmente aparecen en la plataforma Moodle, ya podemos nosotros diferenciar entre la educación virtual y la presencial. En el instructor, lo que aparece ahora en la educación virtual es que pasa de ser transmisor a motivador. Es una persona que estimula o un actor que estimula y fomenta la actitud autodidáctica en aquellos participantes que son vistos como alumnos o como estudiantes. El participante, estudiante o alumno pasa de ser pasivo a activo, se convierte en un personaje autónomo y activo, ya que por un lado puede tomar el curso a su propio ritmo y por otro puede aportar conocimiento hacia los demás, ya que, si bien es cierto, una de las características también de la plataforma Moodle es que está bajo el esquema de estructuralismo, que es una teoría que nos permite a nosotros
abordar conocimiento que ya ha sido descubierto, pero que el alumno por su propia cuenta lo va a ir incorporando o adquirir conforme vaya haciendo actividades de aprendizaje significativo. Tiempo y espacio, de fijo a flexible, puede aportar el conocimiento. Es decir, nosotros a nuestro propio ritmo podemos aportar el conocimiento. Nuestro tiempo es flexible y nuestro espacio pues obviamente igual. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de lo virtual. Entonces, el instructor en la educación tradicional se convierte en un comunicador, en un transmisor, y en la educación virtual es un gran motivador. El alumno recibe mucha información, es una educación netamente enciclopédica o bancaria, y en la educación virtual es una persona activa, en donde a través de la automotivación desarrolla un sentido del aprendizaje autónomo. Tiempo y espacio. En la educación presencial hay tiempo para todo, porque hay una materia con su determinado tiempo, hay otra materia, y resulta que en la educación virtual el tiempo es flexible y el espacio también. Puedes trabajar de una manera sincrónica o asincrónica para aportar conocimiento. Otra gran diferencia es que el método de enseñanza en la educación tradicional tiende a la uniformidad, a la normalidad, en tanto que en la educación virtual el alumno puede aprender con sus propias estrategias, con sus propias habilidades, con sus propias competencias, con su propio desarrollo como ser humano, y entonces el método de enseñanza se traduce de carácter multidisciplinar. Por otra parte, el material es muy limitado en la educación presencial, en tanto que en la educación virtual es extenso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes formatos de presentación. Aquí podemos nosotros trabajar grabaciones sonoras, imágenes, videos, incluso mensajes por correo electrónico, mensajería interna, foros de discusión y todo tipo de contenidos multimedia que nos va a permitir a nosotros tener una variedad en los formatos de presentación para que la información no sea de una manera monótona, sino que tenga una diversidad en su presentación con ilustraciones, con audio y por supuesto también con grabaciones en diferentes sonidos. Características de las competencias en la educación virtual. Miren, la educación virtual parte de un aprendizaje adquirido con los recursos, experiencias educativas y con las oportunidades del contexto. El aprendizaje es complejo en razón de estándares establecidos. Existen estándares que de alguna manera nos permiten a nosotros verificar la confiabilidad y validez de los aprendizajes del alumno. Se manifiestan en desempeños y acciones susceptibles de verificar. De ahí el por qué aquí nosotros partimos de un aprendizaje centrado en el alumno, un aprendizaje de carácter significativo, que muchas veces esto se pretende en la educación tradicional, pero que no se logra porque el alumno no es sometido a retos. El alumno más bien es sometido a un condicionamiento en donde su actividad es netamente pasiva y donde la gratuidad o la relevancia de los contenidos son presentados por una persona que ha ganado en un grado académico, en tanto que en la educación virtual no hay grados académicos, todos aprendemos por igual, tanto el docente o facilitador como el alumno. Otras características de las competencias en la educación virtual es que los diferentes dominios que aborda la educación virtual en los aprendizajes son evaluables en los mismos contextos en los que se ha aprendido, en el marco de simulación parecido, ¿verdad? De una simulación parecida. Es decir, nosotros partimos de que, si bien es cierto que la evaluación no va a ser presencial, pero sí puede ser virtual. Yo no puedo hacer una evaluación de un proceso virtual de aprendizaje de una manera presencial. Tiene que ser en los mismos medios. Son perfectibles, todas las características de las competencias son perfectibles. ¿Por qué? Porque el estudiante, pues con el tiempo va a ganar una competencia que va a pasar del saber hacer al saber actuar. Sabe movilizar, combinar, transferir recursos individuales y de red de una situación compleja con vistas a una finalidad. ¿Por qué? Porque el alumno,
como se somete a retos, se somete a proyectos, se somete a aprendizajes que va llevando por su propia cuenta, va desarrollando sus propias competencias que les van a permitir hacer las cosas desde el punto de vista de su conocimiento y desde el punto de vista de ese conocimiento también saber realizar acciones o actividades. En conclusión, el impacto de las competencias en el usuario versa sobre lo siguiente. Hay una diversidad de oportunidades para el acceso y uso a recursos de aprendizaje y de comunicación. Los aprendizajes son activos y acordes al propio proceso de aprendizaje del alumno. Desarrollamos una resiliencia, aquellas personas que estamos sometidas a una educación virtual y por supuesto siempre está presente la automotivación. Dependemos de que alguien venga y nos dé palmaditas en la espalda para seguir avanzando. Nuestro aprendizaje parte de ser activo porque nosotros somos quienes adquirimos los conocimientos por nuestra propia cuenta y acorde al proceso del aprendizaje que estemos llevando a nuestro propio ritmo. Nosotros nos autogestionamos en tiempo, administramos nuestras actividades, llevamos a cabo nuestros programa propio para poder cumplir con las diferentes roles que se nos presentan en la educación virtual como estudiantes sin necesidad de que nos asignen dichas actividades. Contamos con una responsabilidad y compromiso en la entrega de las actividades y por supuesto desarrollamos gran sentido o enfoque de reflexión que nos va a permitir, por supuesto, tomar una actitud, un pensamiento, sobre todo de carácter crítico hacia todo lo que estamos viviendo y cada día más desarrollar habilidades que nos permitan hacer uso de los medios y destrezas de carácter digital. Otros impactos que tenemos nosotros es que desarrollamos estrategias y planes de acción para adquirir conocimientos. Disponemos, ¿verdad? Y estamos siempre en disposición por relacionar y aplicar en forma significativa conocimientos previos con los nuevos conocimientos a adquirir. Aprendemos haciendo las cosas e investigando y pues muchas veces nosotros logramos un mayor desarrollo que aquellas personas que se encuentran en los procesos de educación tradicional. Debatir, es decir, intercambiar ideas, es parte de la educación virtual porque tenemos los foros, los chats, también tenemos videoconferencias y por supuesto, ¿verdad? Eh, los correos o mensajería interna que nos permite intercambiar ideas. El aprendizaje que se logra en la educación virtual es a lo largo de toda la vida porque a pesar de que trabajamos con contenidos acordes o centrados en nuestros procesos como seres o como sujetos de aprendizaje, también desarrollamos habilidades y destrezas que se quedan y que se van desarrollando y consolidando a través de la vida. Solucionamos problemas y los aplicamos en el mundo real y aprendemos junto con los demás a través de un aprendizaje colaborativo generando conocimiento y la interacción que tenemos continua es con la propia plataforma y con otros participantes a través de los foros, a través del chat y a través de la mensajería. Usted está viendo en pantalla la bibliografía utilizada para esta presentación y solo me queda decirles que gracias a esta presentación un servidor ha logrado pues manifestar competencias, manifestar estados que de alguna manera ha pasado a través de su formación utilizando entornos virtuales. La educación en entornos virtuales para muchos es menos que la educación tradicional. Sin embargo, para aquellas personas que desarrollamos y que trabajamos con competencias acordes a la educación virtual, estamos en una etapa en donde podemos señalar, juzgar y valorar que la educación virtual nos permite ser mejor personas, mejores estudiantes que una educación tradicional, porque no estamos dependiendo de una persona que está enfrente de nosotros, que nosotros logramos el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a emprender, el aprender a dominar el cambio y el aprender, por supuesto,
a buscar nuevas alternativas a través de retos particulares. Muchas gracias y les deseo un buen futuro. Hasta luego.